hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Tengo el gozo y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor este domingo. Y es una alegría, mis hermanos, poder llegar hasta ustedes compartiendo lo que Dios quiere decir a sus vidas en esta mañana. Así que abra su corazón, deje que sea el Señor quien le ministre, quien hable a su vida, porque esa es mi intención en esta mañana, que podamos recibir la palabra de Dios y que esa palabra genere fruto en nuestros corazones, que esa palabra pueda ser una palabra fuerte, una palabra que provoque en nuestras vidas un cambio, mis hermanos. El tema de esta mañana es: momentos desesperados requieren oraciones desesperadas. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, debemos de confesar que todos hemos estado en algún momento en esa parte de la vida donde la desesperación toca nuestra vida, la angustia llega de pronto y nos cambia, mis hermanos, todo el sentir que podemos tener. Y en esos momentos, mis hermanos, de angustia, creo que ustedes como yo igual los hemos pasado. Pero lo interesante es que esos momentos han sacado quizás las oraciones más profundas y sinceras que hemos tenido delante del Señor. ¿Y sabe por qué es eso, mi hermano? Porque en esos momentos el ser humano reconoce que no puede, solo no puede salir adelante. En ese momento reconocemos que existe un poder supremo, un poder más grande que nosotros, al que tenemos que acudir para que pueda darnos la salida o la respuesta a la necesidad que tenemos por delante. Así que ese es el tema de esta mañana. Espero que lo reciban, espero que se pueda gozar delante del Señor, escuchando esta palabra que Dios tiene para su vida. El versículo y la porción de la palabra que vamos a tomar de base en esta mañana es la que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 6. Cuando esos momentos difíciles llegan a nuestra vida, tenemos que recordar que dice Hebreos 11, 6. Y dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué versículo más tremendo de la palabra del Señor. Y quiero que usted lo guarde y lo atesore en su corazón. Dios ponía, mis hermanos, en esta mañana, cuando preparaba esta enseñanza, el deseo de hablar a aquellas personas, mis hermanos, que quizás en este momento están atravesando por un momento de crisis difícil, por un momento de duda, de incertidumbre, de angustia. Y son momentos en los que todos hemos llegado a alguna parte de nuestra vida. No son momentos ajenos a nosotros, y el Señor, es más, nos lo confirma en la palabra de Dios cuando nos dice que aunque pasemos por el valle de la sombra y la muerte, no tenemos que tener temor alguno, porque Dios está a nuestro lado, mis hermanos. Entonces el Señor sabe y nos confirma que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a estos puntos en los cuales sentimos temor, sentimos desesperación en el corazón, sobre todo porque hay situaciones que escapan de nuestro control. Hay situaciones en la vida que no las podemos manejar, y si hay algo que al ser humano lo puede desequilibrar, mis hermanos, es eso: sentir que no tiene el control de las cosas que lo están rodeando. Yo recuerdo algunas ocasiones en que he pasado por ahí, algunas enfermedades de mi familia, algunos momentos de crisis económica difíciles que se pasan, mis hermanos, en los cuales uno tiene que depender completamente del Señor, y eso le pone a uno una situación de angustia y de incertidumbre, que lo hace flaquear en algún momento. Pero qué bonito recordar que dice Hebreos 11: sin fe es imposible agradar al Señor, mis hermanos. Hay que tener fe, hay que tener confianza en el Señor. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no puedo buscar a Dios dudando que si Dios existe o no existe. Mi convicción tiene que ser fuerte y buscarlo de todo corazón. Quiero poner en esta mañana 3 ejemplos a la luz de la palabra del Señor, de personas que estuvieron en momentos desesperados, y esos momentos desesperados, como dice el tema, provocó oraciones desesperadas. El primer ejemplo que tengo para compartir con ustedes es la vida de Josué. Josué, en un momento de su vida, mis hermanos, se enfrenta a 5 reyes de los amorreos. Está en una batalla claramente desigual, pero Josué sabe que lleva el respaldo de Dios y va a pelear contra esos reyes sin ningún temor, mis hermanos. Yo no sé qué habría hecho yo, qué habría hecho usted, si tenemos una batalla tan desigual en la vida. Pero muchas veces sí nos pasa, tenemos batallas desiguales en las cuales el enemigo pareciera ser más grande que nosotros.
Y muchas veces hay personas a las que esa verdad, esa cuestión, le llega al punto de decepcionarlos y hacerlos flaquear en su fe. Pero pasa por una circunstancia, porque muchas veces vemos más el problema que a Dios. Cuando uno comete el error de ver más el problema que a Dios, entonces se va viendo más grande el problema y más pequeñito Dios. Pero cuando uno hace al revés y pone su mirada en el Señor, entonces uno ve que Dios se hace más grande y el problema se va haciendo cada vez más pequeñito. Entonces nos llama a la reflexión, mis hermanos, que tenemos que confiar siempre en Dios y buscar primeramente a Dios siempre en todos los problemas, no dejarlo de última opción. Josué se da cuenta que está en una situación bien problemática y lo primero que hace es acudir a Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, yo los voy a entregar en tu mano. Y en ese momento, mis hermanos, cuando están en la batalla, Josué los está venciendo a los 5 reyes y aquellos hombres emprenden la huida. Josué sabe, como un buen general de guerra, que necesita la luz del día para poder vencer a sus enemigos. Y provoca una de las oraciones, mis hermanos, más increíbles, más sorprendentes que yo puedo encontrar en la palabra de Dios. En ese momento, de sentir que sus enemigos están escapando, él quiere aniquilar el problema de raíz y se le están yendo sus enemigos. Hace una oración, mis hermanos, que a mí realmente, como se los digo, me sorprende grandemente. Alza su vista al cielo y dice, Sol, detente. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor donde registra específicamente ese punto, que es Josué capítulo 10, verso 12. Josué capítulo 10, verso 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Hermano, yo no sé si usted y yo podríamos hacer ese tipo de oraciones con tanta fe, de poder incluso provocar que nuestra oración interceda en el cosmos del universo. Hermano, se detiene el movimiento de la tierra y el día dura muchas más horas de las que normalmente debería durar. ¿Pero por qué fue eso? Porque hubo un hombre que creyó y confió que había un Dios al que le podía clamar y había un Dios al que se podía acercar para pedir ese tipo de cosas tan increíbles, mis hermanos. Si un hombre mortal como Josué pudo hacer semejante petición, ¿cómo no podemos pedir nosotros al Señor nuestras peticiones, mis hermanos? ¿Por qué no llegar confiadamente, como dice la palabra, delante del trono de Dios y buscar su gracia para nuestras vidas? Imagínense qué fe tuvo Josué para creer que si él oraba, el sol y la luna se podían detener para lograr el objetivo que él se había planteado, que era eliminar a todos sus enemigos. Otro ejemplo que tenemos en la palabra del Señor, y es un ejemplo que a mí me encanta mucho, es el caso de Ana, cuando clama y pide a Dios por un milagro. Ella quiere un hijo, ella está derramando su vida delante del Señor porque desea y anhela un hijo. En su vientre había esterilidad y no había posibilidad alguna de que ella diera a luz. Pero va Ana y clama al Señor. Veamos esa porción de la palabra de Dios, mis hermanos. Se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versos del 10 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Imagínense el punto que llega Ana, que ella le pide específicamente cómo quiere su deseo, mis hermanos. Le dice al Señor que sea un varón y yo te lo voy a dedicar a ti. Ana clamando en ese momento, mis hermanos, con una desesperación grande, al punto de que creyeron incluso que estaba ella llena de alcohol, que estaba ebria, y le dice, no, Señor mío, le dice Ana a Eli, lo que pasa es que mi corazón es amargura, estoy derramando mi alma delante del Señor. Clama, mis hermanos, por un milagro de fertilidad en su vida. Y esa fe de Ana le es compensada en el nacimiento de un hijo como ella lo quería, un hijo varón, mis hermanos. Imagínense qué tremenda la fe de Ana para poder clamar delante de Dios. Un momento de desesperación grande provoca
una oración grande. Esa no es una oración como la que hacemos a veces cuando vamos a comer, mis hermanos, o cuando nos acostamos y tenemos ya mucho sueño, a veces ya ni nos queda tiempo para querer orar. No, Ana está aquí derramando su alma delante del Señor. Es un tipo de esas oraciones que yo les digo, es las oraciones que interrumpen el mismo accionar del cielo. Y Ana lo hace y provoca la bendición que Ana estaba pidiendo. Ya llevamos dos ejemplos de cómo, mis hermanos, cuando nos acercamos confiadamente al Señor, en momentos de desesperación grande, Dios compensa ese clamor y esa fe en resultados positivos para nuestras vidas. El tercer ejemplo del que quiero hablarles, mis hermanos, es de un hombre, de un padre, que dándose cuenta que el Señor Jesús está pasando por ahí, sale y le pide que pueda sanar a su hijo que está bajo el efecto de un demonio. Aquel muchacho está endemoniado e incluso está mudo. Y se acerca al Señor Jesús y le dice, le pide, le ruega que el padre, imagínense ustedes si se ponen en el lugar de padre, viendo a su hijo desde pequeño ser atormentado por ese espíritu, y le dice, Señor, quiero que sanes a mi hijo. Ya se lo pedí a tus apóstoles y lamentablemente no pudieron. Pero yo confío en que tú sí puedes hacerlo. Veamos dónde está la palabra del Señor en este punto. Vamos a Marcos capítulo 9, versos del 17 al 18. Dice la palabra del Señor. Y respondiendo una de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El Señor Jesús le dice a generación incrédula, y Él convierte aquella petición de fe del hombre en un milagro para aquel muchacho. Durante mucho tiempo lo había atormentado ese espíritu, mis hermanos, y el Señor Jesús le ordena a que salga de él. Otro momento de desesperación de un padre provoca una oración, mis hermanos, desesperada hacia el Señor, una petición, un ruego, que se ve recompensado, mis hermanos, con la petición que aquel hombre estaba poniendo. Su hijo queda libre de aquel espíritu que en ocasiones, dice la palabra de ustedes pueden leer el relato, que lo echaba en el fuego para querer matarlo. ¿Cuántas noches habrá pasado ese padre sufriendo, mis hermanos, por ese espíritu que atormentaba a su hijo? Pero más sin embargo, una oración desesperada, una oración de fe, una oración creyendo, como dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, como base para esta predicación, que estaba en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tiene que confiar que quien está buscando es quien tiene la respuesta para su necesidad y que es galardonador de los que le buscan. Aquel que busca al Señor, mis hermanos, decididamente nunca va a volver con las manos vacías. Como conclusión, mis hermanos, quiero contarles que había un factor en estos tres ejemplos que les pude leer común entre ellos, y era que todos sabían que podían recibir lo que estaban pidiendo. Se acercaron confiadamente al Señor buscando una respuesta. Se acercaron creyendo que a quien buscaban ellos les podía dar la respuesta que ellos estaban necesitando. Cuando nos acerquemos al Señor, mis hermanos, tenemos que hacerlo así, con esa convicción, como dice Hebreos, creyendo que hay un Dios al que le podemos pedir, al que nos podemos acercar, y lo más hermoso de todo esto, mis hermanos, que ese Dios es nuestro Padre. Y como hijos podemos llegar confiadamente a ese trono de la gracia, mis hermanos. Así que recordemos esto. El que pide, mis hermanos, es aquel que sabe que el Padre le puede dar. Aquel que pide es el que confía que hay un Dios todopoderoso, soberano, que puede contestar aquella petición a la cual estamos clamando. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor guarde este día, le permita disfrutar de sus bendiciones. Y quiero terminar con una oración. Padre y buen Dios, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Te pido, Dios, para que esta palabra, Señor, que hemos escuchado en esta mañana, pueda generar, Señor, un deseo de creer y de confiar ciegamente en ti. Quédate con nosotros, mi Dios. Yo te pido que bendiga a aquellos hermanos que estén pasando por un momento de desesperación grande. Guárdalos, protégelos y muéstrales tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo, mi Señor. Amén.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que guarde sus vidas. Iglesia Cristiana Verbo de las Asambleas de Dios.